Cuando le ofrecí a mi hijastro un masaje para aliviarle el dolor de espalda, lo hice con la voz más neutral que pude. Pero en el momento en que mis manos tocaron su piel desnuda, algo dentro de mí se encendió como si despertara una parte que llevaba años dormida. Él no dijo nada. Se quedó quieto, confiado, con los ojos cerrados. Yo me obligué a mantener la compostura, a no permitir que mis dedos hablaran por mi deseo. Pero cada músculo que tocaba, cada respiración que sentía bajo mis palmas, me empujaban más allá de los límites que yo misma había jurado no cruzar. Era solo un masaje. Un simple acto de cuidado maternal. Eso me repetía. Pero mis pensamientos se desviaban sin control. Mi cuerpo respondía con una intensidad que me asustaba. Cuando él se giró ligeramente, nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Demasiado. Su aliento me rozó el rostro y por un instante que pareció eterno, me vi reflejada en sus ojos como una mujer, no como su madrastra. No sé si él lo notó. No sé si fingió no notarlo. Pero yo sí lo sentí. Y desde ese instante supe que algo había cambiado. Algo que ya no podía deshacerse. Algo que aún me duele confesar. Porque 3 noches antes, dormí abrazada a mi esposo sin decirle una palabra. Y ahora necesito contarte cómo llegué a cometer el peor error de mi vida. Antes de hacerlo, dime en los comentarios desde qué país estás viendo este vídeo, y responde con sinceridad, ¿alguna vez cruzaste una línea que no pensabas cruzar jamás? Mi esposo se había ido temprano esa mañana, como siempre. Ni un beso ni un cuídate, solo el sonido apagado de la puerta al cerrarse. La cafetera aún estaba goteando cuando me senté en la mesa, sola, mirando cómo el vapor subía y se desvanecía como todo lo que alguna vez fue importante entre nosotros. Habíamos construido una vida ordenada, estable, cómoda. Pero no cálida. No cercana. Desde hacía años el contacto entre nosotros era práctico, una mano en el hombro, un beso en la frente, una pregunta sobre el gas o la factura del agua. Nada más. No había caricias. No había piel. Cuando mi hijastro llegó unos días atrás, fue casi como un cambio de aire. No venía muy seguido desde que se había mudado por trabajo, pero ahora, con una lesión leve que lo tenía incómodo y adolorido, decidió quedarse unos días. Él siempre fue educado, atento, y aunque nuestra relación nunca fue estrecha, había respeto. Y cierta confianza. Esa mañana bajó tarde, quejándose de la espalda. Vi en su rostro ese gesto que también conocía, el mismo que hacía su padre cuando tenía dolor. ¿Quieres que te dé un poco de crema caliente? Le ofrecí como lo haría cualquier madre, incluso si no lo era biológicamente. No quiero molestarte. No es molestia, contesté. Fui al baño a buscar el frasco. Mientras lo hacía, me observé en el espejo como si buscara algo. Una señal. Una advertencia. Nada. Solo mi rostro con sus líneas ya marcadas, con la expresión neutra de siempre. Volví al salón. Él estaba recostado en el sofá, con una almohada bajo la cabeza. Me senté detrás, arrodillada en el suelo. Coloqué una pequeña cantidad de crema en mis manos y las froté lentamente, para que el calor activara los ingredientes. Avísame si te duele, dije. Él solo asintió. Al principio todo fue mecánico. Mis manos hacían lo que debían. Movimientos circulares precisos sobre sus omóplatos. El calor de su piel fue lo primero que me desconcertó. Esa sensación viva, palpitante. Su respiración se hizo más lenta, más profunda. Y sin darme cuenta, mis dedos comenzaron a explorar con más lentitud, con más intención. Es solo un masaje, repetía en mi mente. Pero no lo era. No después de cómo sentí que mi cuerpo reaccionaba. No después de cómo mi pulso se aceleró. Cuando terminé, me levanté sin decir nada. Fui a la cocina, me lavé las manos con fuerza, como si quisiera borrar algo más que la crema. Me miré en la ventana, viendo mi reflejo fundido con el paisaje de afuera. Todo parecía igual, pero no lo era. Mi corazón aún latía rápido. No por él.
No por su cuerpo, sino por mí. Por lo que se había despertado dentro. El resto del día lo evité. Él también se mantuvo ocupado con auriculares puestos, viendo series o leyendo en el patio. Pero cada vez que pasaba cerca, mi cuerpo se tensaba. Cada cruce de mirada duraba un segundo más de lo necesario. No hubo palabras. No hubo gestos. Solo esa electricidad muda que lo decía todo sin necesidad de hablar. En la noche, cuando me fui a acostar, mi esposo llamó. Dijo que todo iba bien, el trabajo se alargaría un par de días más. Le contesté con la voz medida, sin emociones, como había aprendido a hacer con el tiempo. Cuando colgué, me senté en el borde de la cama. Y lloré. No por culpa, sino por miedo. Por miedo a haber sentido algo que no debía sentir. Por miedo a seguir deseando ser tocada. Por miedo a no poder volver atrás. Me puse el camisón largo que siempre usaba. Cerré la puerta, apagué la luz y me acosté. Pero el sueño no vino. Solo pensamientos. Solo imágenes. Solo la certeza de que había abierto una puerta. Una que tal vez nunca debí tocar. Desperté más temprano que de costumbre. El cielo aún estaba oscuro, y por un momento me quedé acostada, escuchando el silencio que solo se rompe cuando la casa aún duerme. Mi cuerpo seguía tenso, como si el sueño no hubiera sido suficiente para calmar lo que sentía la noche anterior. Acaricié con los dedos la costura de la sábana, como buscando anclarme a algo real, algo estable, algo que no se desmoronara. Pero dentro de mí las imágenes regresaban, una tras otra, sin pedir permiso. Bajé a la cocina con pasos suaves, como si necesitara caminar en puntas de pies dentro de mi propia vida. Preparé café moviéndome con una calma forzada, como si el orden de las acciones pudiera traer de regreso la paz que había perdido. El vapor subía, tibio, casi reconfortante, pero mi mente no se dejaba engañar. Lo escuché bajar. Su andar era distinto, más cuidadoso, como si él también llevara dentro algo que no sabía cómo sostener. Me giré un momento simulando que buscaba algo en la alacena. No quería enfrentar su mirada tan pronto. No estaba lista. Aún no. Dijo buenos días con voz normal, sin tensión. Agradecí eso. A veces el silencio pesaba más que cualquier palabra. Me senté frente a él con la taza entre las manos, sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. Observé cómo tomaba su desayuno, cómo evitaba mirarme demasiado, cómo sus movimientos eran los mismos de siempre, pero levemente más lentos. Como si el mundo se hubiera puesto en cámara lenta para los dos. Terminó de comer y se levantó para lavar su plato. Yo seguía sentada. No teníamos nada que decirnos, pero había demasiado que pensar. Demasiado que no podíamos nombrar. ¿Cómo dormiste?, preguntó sin girarse. Bien, mentí. ¿Y tú?, agregué después. También, respondió sin más. La conversación terminó ahí, como una flor que nunca abre del todo. Se secó las manos y salió al patio. Yo me quedé sola en la cocina, mirando mi taza ya vacía. Me dije que tenía que ocuparme, que debía llenar el día de tareas simples, de rutinas conocidas. Lavé la ropa, regué las plantas, organicé la despensa. Hice todo lo que normalmente hacía. Pero nada parecía normal. Porque cada vez que pasaba por el pasillo, sentía el recuerdo de su cuerpo bajo mis manos. Cada vez que veía el sillón, mi piel recordaba el calor. Pasó el mediodía y no lo vi. Supuse que estaría en su habitación. Yo también me encerré en la mía, intentando leer, pero sin poder concentrarme. Las palabras bailaban en la página, incapaces de anclarme al presente. Cerré el libro y miré el techo. Pensé en mi esposo. En cómo nos habíamos distanciado sin darnos cuenta. En cómo había dejado de tocarme no por crueldad, sino por costumbre. En cómo me había acostumbrado yo también a no sentir. Por la tarde él salió. Dijo que iría a caminar un poco, que necesitaba aire. Asentí sin decir palabra.
Lo observé desde la ventana mientras se alejaba por la acera, con las manos en los bolsillos. Su figura se recortaba contra el cielo nublado, y por un instante sentí un nudo en el estómago. Como si se estuviera yendo más allá de la esquina. Yo me quedé en casa. No tenía ganas de salir. No quería enfrentar la mirada de nadie. Sentía que cualquiera podría verme y adivinar lo que había dentro de mí. Me duché, dejé correr el agua caliente sobre mis hombros, intentando limpiar una sensación que no se iba con jabón. Al salir, me envolví en la bata de toalla y me senté en el borde de la cama, con el cabello aún húmedo, mirando por la ventana. Comenzó a llover. Gotas finas, constantes, marcando el vidrio con ritmo. Siempre me gustó la lluvia, pero esa tarde no me trajo consuelo. Solo silencio. Solo eco. Solo la certeza de que estaba atrapada entre lo que fue y lo que nunca debió haber sido. Escuché la puerta abrirse. Él había vuelto. No bajé. Me quedé allí, inmóvil. No supe qué hacer. No sabía cómo actuar, ni siquiera cómo respirar sin parecer culpable. Finalmente, cuando el cielo comenzó a oscurecerse, bajé para preparar la cena. Movimientos automáticos. Cuchillo, tabla, sartén. Él entró en la cocina en silencio. Se acercó para ayudarme como tantas otras veces. Pero esta vez sus manos se detuvieron al lado de las mías. No hablamos. La cercanía se volvió un idioma en sí mismo. Puso su mano sobre mi muñeca apenas, con una suavidad que me erizó la piel. Lo miré. No como madrastra. No como figura maternal. Lo miré como mujer. Como alguien que no había sido tocada con ternura en demasiado tiempo. Y entonces, sin previo aviso, nos acercamos. No sé quién se inclinó primero. No sé cuánto duró. Solo sé que en ese instante nuestros labios se encontraron. Asterisco asterisco we kissed, asterisco asterisco. Fue rápido. Fue silencioso. Fue más una confesión que una transgresión. Un desahogo contenido que no necesitaba palabras. Nos separamos sin mirarnos demasiado. Volvimos a la cena como si nada hubiera ocurrido, pero todo había cambiado. Cada movimiento tenía ahora otra dimensión. Cada sonido, otro significado. Cuando terminamos de cenar, él se retiró a su cuarto. Yo apagué la luz de la cocina y subí lentamente. Mis pies parecían pesar más que de costumbre. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. No lloré. No hablé. No recé. Solo me quedé allí en silencio, sintiendo el pulso acelerado y el remolino en el pecho. No era solo culpa. Era deseo. Era necesidad. Era esa parte de mí que llevaba tanto tiempo escondida, por vergüenza, por fidelidad, por miedo. Y que ahora, por fin, se había hecho escuchar. Amanecí con el cuerpo pesado, como si la noche anterior me hubiera drenado por dentro. No dormí mucho y lo poco que logré fue inquieto, lleno de imágenes entrecortadas, de recuerdos que no sabía si eran reales o parte del cansancio acumulado. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, escuchando los ruidos leves de la casa. El agua de la ducha. El cajón de los cubiertos. Sus pasos. No bajé enseguida. Quería evitar el cruce inmediato, ese momento incómodo donde no sabríamos cómo mirarnos sin decir nada, sin dejar escapar lo que había pasado. Pero sabía que no podía encerrarme. Tampoco era ese mi estilo. Siempre había enfrentado lo que venía, incluso cuando no sabía cómo. Cuando finalmente bajé, él ya había desayunado. Lo supe porque la taza aún estaba caliente en el fregadero y el pan abierto sobre la mesa. La cocina olía a café, y por un instante sentí un tipo de ternura extraña, como si aún quedara en el ambiente algo de la cotidianidad que solíamos compartir. No lo vi hasta pasado el mediodía. Estaba en el patio, leyendo. Me limité a regar las plantas, fingiendo concentración en el movimiento de la manguera, en el color de las hojas, en la tierra húmeda. Pero su presencia estaba ahí como una sombra sutil, no amenazante, pero imposible de ignorar.
No hablamos. Él tampoco lo intentó. Y esa parte me dolió, aunque no pudiera admitirlo ni siquiera en mi cabeza. ¿Qué esperaba? Una conversación. Una disculpa. Una explicación. Tal vez ni yo misma lo sabía. Subí a mi cuarto y me cambié de ropa. Pantalones largos, camiseta suelta. Nada llamativo. Nada sugerente. Pero incluso así, me sentía desnuda. Como si mi piel llevara escrita la memoria de ese instante. Me miré en el espejo mientras cepillaba mi cabello y noté algo distinto en mi expresión. No era culpa. Era una especie de vergüenza muda. No por lo que había pasado, sino por desear que no hubiera terminado tan pronto. Pasé la tarde limpiando los armarios. Sacando cosas viejas, doblando manteles que ya casi no usábamos, reordenando la vajilla. Esa clase de tareas que mantienen las manos ocupadas y la mente ligeramente anestesiada. Pero a cada rato, la imagen de sus labios regresaba. La manera en que me miró justo antes. La forma en que no dijimos nada después. Cerca del atardecer, mi esposo llamó. Su voz sonaba tranquila, igual a siempre. Me preguntó cómo estaba todo, si necesitábamos algo. Le respondí con frases breves, automáticas. Mencioné el clima, que la casa estaba en orden. Me escuché hablar como si fuera otra persona, alguien que sigue un guión aprendido, sin margen para improvisar. No le pregunté cuándo volvería. No porque no me importara, sino porque no sabía qué hacer con esa respuesta. Después de colgar, me senté en el sofá. Encendí la televisión, pero no presté atención a lo que pasaba en la pantalla. Solo necesitaba ruido. Algo que acallara el silencio espeso que se instalaba entre las paredes. Él bajó poco después, se sirvió un vaso de agua y volvió a subir. Ni una palabra. Ni una mirada. Pensé en lo que había sido mi vida los últimos años. En cómo me había convencido de que la estabilidad bastaba. De que el cariño silencioso era suficiente. De que el deseo era cosa de otra etapa. Pero todo eso se tambaleaba ahora. Y no por alguien más joven. No por lo prohibido. Sino por la simple sensación de ser vista. Tocada. Considerada. La noche cayó rápido. El cielo estaba cargado de nubes bajas y el aire comenzaba a enfriarse. Cerré las ventanas, me aseguré de apagar todas las luces y subí a mi habitación. No cené. No tenía hambre. Tampoco él. Cada quien en su espacio, separados por puertas y por todo lo que no sabíamos cómo enfrentar. Antes de acostarme, volví a mirar mi teléfono. Ningún mensaje nuevo. Ningún intento de él por hablar de lo ocurrido. Ese silencio fue lo que más pesó. ¿Por qué decía tanto? Porque dejaba todo colgando en un limbo donde yo era la única atrapada. Me acosté de lado, abrazando la almohada. El tic-tac del reloj parecía más fuerte esa noche. O tal vez era mi respiración, agitada sin motivo. Pensé en si debería hablarle. Buscarlo. Forzar una conversación. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo de su reacción. Miedo de mi propia insistencia. Miedo de abrir la boca y descubrir que no había retorno posible. Dormí poco. Me desperté varias veces con la sensación de haber olvidado algo importante. Una alarma imaginaria, un presentimiento sin forma. Y en medio de esa vigilia fragmentada, tomé una decisión. Al día siguiente me iría a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba distancia. Aunque fuera por una hora. A la mañana siguiente él no estaba en la cocina. Aproveché para salir sin cruzármelo. Caminé por calles conocidas, pero sentí que todo había cambiado. Incluso el parque parecía otro. El mundo seguía igual, pero dentro de mí, todo se había movido. Todo se había roto. O quizás todo se había revelado. Volví a casa cerca del mediodía. Cuando entré lo vi en la sala,
con una taza de té entre las manos. Me miró. Yo también. Ninguno de los dos dijo nada. Solo hubo un instante de reconocimiento, de aceptación muda. Como si ambos supiéramos que el silencio era más seguro que cualquier palabra. Subí sin detenerme. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo lloré. No de culpa. No de rabia. Sino de confusión. De fragilidad. De esa sensación insoportable de estar suspendida entre lo que fue y lo que ya no puede deshacerse. La mañana llegó gris y lenta. Me desperté con el cuerpo aún rígido por la tensión acumulada de los últimos días, con la sensación de que cada movimiento requería esfuerzo adicional. Permanecí unos minutos en la cama, escuchando cómo la casa se despertaba con un ritmo propio, el agua goteando de la llave del baño, el crujido de las tablas de la escalera, los pasos de mi hijastro que se movía con cuidado para no molestar. Todo parecía normal, demasiado normal, y esa normalidad me resultaba insoportable. Me levanté con lentitud, dejando que mis pies tocaran el piso frío y la ropa de cama cayera detrás de mí con un leve susurro. Cada sonido parecía amplificado en el silencio de la casa. Sentía que el mundo fuera de la habitación se había detenido, como si solo existiera yo con mis pensamientos y esa sensación de incomodidad que ya no podía ignorar. Bajé a la cocina y preparé café sin prisas. Cada movimiento era meticuloso, casi ceremonial, como si buscar un ritmo en la rutina me ayudara a mantener a raya la confusión que bullía en mi interior. Las tazas estaban alineadas, las cucharas en su lugar, el azúcar en el recipiente que siempre usamos. Todo parecía inmutable, pero por dentro mi mente se revolvía con cada pequeño recuerdo que surgía de la noche anterior. La mirada de mi hijastro, la forma en que se quedó quieto mientras lo tocaba, la tensión que había en el aire, la sensación de vulnerabilidad compartida que ahora se sentía palpable incluso en la distancia. Era un recuerdo que me perseguía con insistencia, y no había forma de esconderlo de mí misma. El desayuno transcurrió en silencio como casi siempre. La televisión estaba encendida, pero no lograba concentrarme en lo que pasaba en la pantalla. Solo veía el movimiento, los colores, el ruido de fondo que no lograba distraerme. Él estaba sentado en la mesa, con la postura erguida y los hombros tensos, como si también luchara contra algo que no podía nombrar. Le serví café sin mirarlo directamente, llevando la taza a mi boca mientras observaba el vapor elevarse lentamente. Era un gesto mecánico, pero en cada sorbo sentía que algo dentro de mí se mantenía alerta, esperando un sonido, un movimiento, cualquier cosa que revelara lo que no decíamos. El tiempo pasó con la lentitud de los relojes antiguos, esos que se perciben más lentos cuanto más consciente uno está del paso de los minutos. Me levanté varias veces para reorganizar algo en la cocina, abrir un cajón, revisar la nevera, cualquier excusa para mantener las manos ocupadas y la mente aparentemente distraída. Sin embargo, cada gesto me recordaba su presencia. Cada cruce de mirada accidental era un recordatorio de que nada volvería a ser igual. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa que hacía que el corazón se me acelerara sin motivo aparente. No era miedo ni culpabilidad en su forma directa, sino una mezcla confusa de emociones que no lograba desentrañar. Decidí salir al jardín. Necesitaba moverme, sentir el espacio abierto, respirar aire fresco. El césped estaba húmedo por el rocío de la mañana y cada paso liberaba un olor a tierra mojada que me resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. Caminé lentamente entre las plantas, tocando las hojas de vez en cuando, observando cómo el agua se desprendía de ellas y caía en pequeños chorros que mojaban mis dedos. Sentía la tensión de mi cuerpo disminuir ligeramente, pero los recuerdos persistían, latiendo en cada rincón de mi mente. Cada movimiento parecía amplificar la conciencia de lo que había sucedido y de lo que no había sido dicho. El jardín, que siempre había sido un lugar de calma, ahora parecía un espacio donde cada sombra, cada hoja, cada sonido se convertía en un recordatorio de la incertidumbre que me envolvía. Regresé a la casa con la sensación de que había recorrido un camino invisible hacia mí misma. Cada paso en el suelo de madera resonaba más fuerte de lo esperado, y cada eco parecía cuestionarme sobre mis propias decisiones. Subí al piso superior, evitando cruzarme con él. No quería hablar,
No quería enfrentar lo que podría surgir si nuestras miradas se encontraban demasiado directamente. Me encerré en mi habitación y me senté junto a la ventana, dejando que la luz gris del día entrara suavemente, iluminando el espacio de manera uniforme, sin acentuar nada, sin esconder nada. Miré hacia afuera, observando la calle tranquila y las casas vecinas. Todo parecía continuar, pero yo sabía que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. Pasé horas sumida en pensamientos. Revisaba mentalmente cada gesto de la noche anterior, cada mirada, cada contacto, intentando analizarlo, racionalizarlo, ubicarlo en algún lugar seguro de mi conciencia. Pero era imposible. La mente se negaba a permitirme simplificaciones. No podía colocar el momento en una caja con etiqueta de error o accidente. Era más complejo que eso, más profundo, y la sensación de vulnerabilidad seguía ahí, constante, latente, como un peso invisible sobre mis hombros. Me movía por la habitación organizando papeles, revisando libros, limpiando superficies, cualquier tarea que me diera una excusa para no enfrentar el vacío que me envolvía. Al caer la tarde escuché que él bajaba nuevamente. Su presencia se sentía antes de que lo viera, el roce de la ropa, el cambio de temperatura en el aire, el sonido de pasos medidos. Me levanté y lo observé desde la puerta de mi habitación. No había gesto de desafío, ni intento de contacto directo. Solo su figura, caminando con naturalidad, aunque yo sabía que la tensión entre nosotros era tangible, como un hilo invisible que nos unía sin permiso. Tomé un momento para respirar, para recomponerme, y luego bajé lentamente las escaleras. Cada peldaño resonaba bajo mis pies, un recordatorio del espacio que nos separaba y, a la vez, de la cercanía inevitable. Él estaba en la sala, revisando algunos documentos, aparentemente concentrado. Me acerqué ofreciendo ayuda, aunque no era necesaria. No hablamos demasiado. Cada acción era un lenguaje en sí mismo, cómo nos movíamos, cómo evitábamos ciertos gestos, cómo las manos se rozaban de manera mínima y accidental, transmitiendo más de lo que los labios podrían decir. La tensión estaba presente en cada respiración compartida, en cada mirada que se cruzaba por un instante demasiado largo. El tiempo se volvió difuso, un día que debería haber sido simple se transformó en un escenario donde cada gesto tenía múltiples significados y consecuencias posibles. Preparé el almuerzo con movimientos medidos, cortando, mezclando, organizando. Él permanecía cerca en silencio, observando, sin intervenir salvo en momentos puntuales. La normalidad superficial contrastaba con la intensidad de lo que sentíamos ambos, creando un espacio cargado de energía silenciosa. Cada sonido, cada roce de utensilios, cada cambio de postura se convertía en un mensaje no verbal, una comunicación tácita que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. Después de comer, él se retiró a su habitación, y yo permanecí en la cocina, recogiendo, lavando, organizando. La rutina me ofrecía una forma de sostenerme, de mantener la mente ocupada, pero no podía escapar de los pensamientos persistentes. La imagen de la noche anterior, el contacto, la cercanía, seguía presente en cada instante, imposibilitando que cualquier tarea cotidiana se realizara con total naturalidad. Cada gesto tenía eco, cada movimiento llevaba consigo un peso que no podía ignorar. Al anochecer, me encontré de nuevo en mi habitación, sentada junto a la ventana, mirando el cielo oscuro, ahora cargado de nubes bajas. La luz artificial de la ciudad comenzaba a reflejarse en los cristales, creando sombras suaves sobre las paredes. Todo parecía tranquilo afuera, pero mi mente seguía agitada, repasando, cuestionando, anticipando. La noche caía lenta, pesada, y yo permanecía allí, consciente de cada minuto, de cada sonido, de cada memoria que regresaba con insistencia. Sabía que al día siguiente todo continuaría, que el silencio seguiría, que la tensión persistiría. Pero también sabía que algo dentro de mí ya había cambiado, que no había vuelta atrás, que cada gesto futuro estaría marcado por lo que habíamos compartido en ese instante suspendido entre la rutina y la conciencia de lo imposible. El día siguiente amaneció con una claridad seca, sin rastro de las nubes del día anterior. El sol atravesaba las cortinas con una intensidad que parecía burlarse del cansancio que todavía me pesaba en los ojos. Me levanté sin entusiasmo, con esa inercia que se instala cuando se intenta retomar una rutina como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado.
Algo que seguía suspendido entre nosotros, como una niebla invisible que empañaba todo. En la cocina el ambiente olía a pan tostado y café. Él estaba ahí, ya vestido, hojeando algo en su teléfono mientras desayunaba. No me miró al principio, y yo tampoco a él. Me moví en silencio, preparándome una taza con movimientos cuidadosos, casi ceremoniales. Era como si cualquier gesto fuera potencialmente peligroso, capaz de abrir de nuevo esa puerta que intentábamos no mirar. Nos sentamos en la misma mesa, como tantas otras veces, pero esta vez el silencio no era cómodo. Era denso, lleno de pensamientos no dichos. Cada uno encerrado en su burbuja, fingiendo normalidad. Y sin embargo, en medio de ese fingimiento, hubo un momento breve. Levanté la vista y él también. Nos cruzamos con los ojos, apenas un segundo. Pero fue suficiente para que mi pecho se apretara. Porque en su mirada no había arrepentimiento ni confusión. Había reconocimiento. Lo que habíamos hecho existía. Había sucedido. Y ninguno lo negaba. Terminamos de desayunar sin decir palabra. Yo me ocupé de lavar los platos, él subió las escaleras con pasos lentos. Me quedé sola, con el agua corriendo sobre mis manos, sintiendo como el calor del grifo no lograba borrar el frío que se me había instalado en el cuerpo. El resto de la mañana lo pasé sumida en tareas domésticas, intentando mantener mi mente ocupada. Ordené el armario del pasillo, doblé toallas, limpié los marcos de las ventanas. Todo con una concentración excesiva, casi desesperada. Pero era inútil. Porque en cuanto me detenía un segundo, la imagen de su rostro volvía. La forma en que me miró la noche anterior, con esa mezcla de calma y necesidad. Una mirada que no buscaba permiso sino comprensión. Después del almuerzo, decidí salir al supermercado. No necesitábamos nada urgente, pero necesitaba estar fuera. Ver a otras personas. Escuchar otros sonidos. Respirar otro aire. El camino me pareció más largo de lo habitual. Manejé en silencio con las ventanas entreabiertas, dejando que el viento me despeinara sin oponer resistencia. Necesitaba ese desorden. Algo que no pudiera controlar. En el supermercado caminé sin rumbo entre los pasillos. Tomaba cosas al azar, las dejaba, las volvía a tomar. Me crucé con una vecina que me saludó con simpatía, pero su voz me pareció lejana, como si viniera de otro plano. Respondí con una sonrisa breve y seguí caminando. Me sentía como si actuara un papel. Una mujer cualquiera haciendo compras. Nadie imaginaba lo que llevaba dentro. Nadie sabía que cada paso mío estaba marcado por una culpa silenciosa y una confusión que no encontraba forma. Al regresar a casa, encontré todo en silencio. Supuse que él estaría en su habitación, así que fui directamente a la mía. Dejé las bolsas en el suelo y me senté en la orilla de la cama. Respiré hondo, intentando aferrarme a ese momento. A lo cotidiano. A lo que todavía podía controlar. Pero no duró mucho. Unos golpes suaves en la puerta me hicieron girar. Era él. Se asomó con una expresión neutra, como si solo quisiera preguntar algo banal. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, entendí que no era una visita cualquiera. Yo no dije nada. Él tampoco por unos segundos. Se quedó en el marco de la puerta, con la mano apoyada en la madera, respirando hondo. No preguntó si podía pasar. Simplemente entró y cerró la puerta con delicadeza, como si temiera hacer ruido. Yo me quedé sentada, inmóvil, mirando el suelo. Él se acercó despacio, como si cada paso pudiera romper algo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se agachó delante de mí. Levanté la vista y lo vi ahí, con los ojos fijos en los míos, sin desviar la mirada. No hubo palabras. No hacían falta. Lo que vino después fue inevitable. ***we kissed, ***. Un gesto silencioso, tenso, cargado de todo lo que no nos habíamos atrevido a decir. No fue largo, ni torpe, ni dramático. Fue contenido. Preciso. Como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea por segunda vez,
y que eso ya no podía ignorarse. Después se alejó lentamente. Se incorporó y se dirigió a la puerta. No dijo nada al salir. Yo tampoco. Pero el temblor en mis manos al cerrar la puerta detrás de él fue suficiente para saber que todo había cambiado de nuevo. Me senté en la cama con las manos sobre las piernas, respirando con dificultad. No sabía qué me dolía más, el acto en sí, o la certeza de que no podía culparlo solo a él. Yo también había respondido. Yo también había querido. Y ese querer me aterraba. Pasé el resto de la tarde encerrada, sin fuerzas para hacer nada más. Solo pensaba en lo que seguiría. En lo que ya no podía deshacerse. En lo que significaba todo eso para mi matrimonio. Para mí. Para él. La noche cayó sin aviso. No encendí ninguna luz. Me quedé en la oscuridad, escuchando el sonido lejano de la televisión encendida abajo. Sabía que el tiempo seguía avanzando. Que el reloj no se detenía. Pero por dentro me sentía suspendida en un espacio sin salida, sin rumbo, sin decisión. Solo flotando con la angustia como única compañía. Algo se había roto o tal vez se había revelado. Y ahora solo podía esperar el momento en que las consecuencias comenzaran a llegar. ¿Por qué lo harían? Era solo cuestión de tiempo. La mañana siguiente se instaló con una lentitud agobiante. No hubo sonidos distintos ni movimientos extraños en la casa, pero algo se había desplazado definitivamente en el aire. Abrí los ojos aún en penumbra, sin saber con exactitud cuánto tiempo había dormido. No tenía la sensación de haber descansado. Mi cuerpo estaba cansado de sostener pensamientos pesados y silencios densos. Me incorporé con esfuerzo y caminé hacia la ventana. La luz era pálida, opaca, como si el mundo también quisiera permanecer callado. Afuera los árboles se movían apenas, sin viento real, pero con ese vaivén inquietante de las cosas que no encuentran su lugar. No bajé enseguida. Me senté un largo rato en el borde de la cama, observando mis manos apoyadas sobre las rodillas. Parecían ajenas, como si no me pertenecieran. Pensé en cómo algo tan simple como un gesto podía arrastrar todo lo demás, como una piedra que cae en agua tranquila y altera la superficie entera. Me cambié de ropa lentamente sin pensar demasiado, evitando mirar mi reflejo en el espejo. No quería verme. No quería enfrentarlo. Cuando por fin bajé, él ya estaba en la cocina. Escuché el sonido de la cafetera y el roce de los platos. No quise interrumpir. Fui directo a la sala y abrí una de las ventanas. La brisa entró tibia, apenas perceptible, pero agradecí esa sensación de aire nuevo. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera con 2 tazas. Me ofreció una sin decir palabra. La tomé. Nuestros dedos no se tocaron, pero estuvieron cerca. Y fue suficiente para que el pulso se me acelerara sin razón. Nos sentamos uno frente al otro como si estuviéramos esperando algo. Pero no había palabras, ni miradas sostenidas, ni intentos por aclarar lo que había pasado. Solo pequeños gestos que decían más que cualquier frase, como sujetaba la taza, como movía los ojos, como se inclinaba apenas hacia adelante cuando me escuchaba respirar más fuerte. El café se enfrió entre mis manos. Me di cuenta de que no había tomado ni un sorbo. Él se levantó primero y dejó su taza en el fregadero. Luego salió al jardín. Lo vi a través del vidrio. Caminaba en círculos cortos, como si buscara algo que no sabía dónde encontrar. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados. Yo me quedé allí sentada, con la taza ahora apoyada en la mesa y las manos juntas en el regazo. Ese día no hicimos nada extraordinario. No hubo conversaciones reveladoras, ni discusiones, ni confesiones. Y sin embargo fue uno de los días más extraños que recuerdo. Todo parecía detenido, suspendido en un punto en el que el pasado y el futuro se resistían a avanzar. Como si la vida se hubiera quedado mirando, esperando a ver qué hacíamos con eso que habíamos creado. Por la tarde él salió a comprar algunas cosas. Dijo que necesitaba aire. Asentí sin mirarlo. Cuando se fue sentí un alivio fugaz,
inmediatamente reemplazado por un vacío profundo. Me quedé sola en la cocina, limpiando de forma obsesiva cada superficie, como si pudiera borrar con esponja y jabón lo que no quería seguir sintiendo. Al terminar, fui a mi habitación y me acosté un rato sin dormir. Cerré los ojos y me dejé arrastrar por los sonidos lejanos de la calle. El motor de un coche, una risa infantil, una moto que pasaba rápido. Afuera, la vida seguía. Adentro yo seguía atrapada en un lugar del que no sabía cómo salir. Me pregunté cuánto más podría mantener esa tensión sin romperme. Pensé en mi esposo. En su voz por teléfono. En la última vez que nos habíamos abrazado con sinceridad. No podía recordarlo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Cuando él volvió, ya era de noche. Había traído algunas cosas para la cena. Preparó todo sin hablar mucho. Yo lo ayudé. Los movimientos entre nosotros eran precisos, casi sincronizados, como si hubiéramos ensayado durante años esa rutina silenciosa. Pero dentro de mí, algo temblaba. Durante la cena, no nos miramos demasiado. Comimos en silencio como dos personas que se acompañan pero que ya no se buscan. Me pregunté si él también sentía esa distancia que a mí me parecía abismal. Tal vez sí. Tal vez no. Tal vez cada uno estaba lidiando con su propio mapa de emociones, sin saber cómo se dibujaban los caminos del otro. Al terminar, lavé los platos. Él fue a la sala y encendió el televisor. Escuché el volumen bajo como una música de fondo que apenas tocaba el ambiente. Cuando terminé, me quedé un rato mirando la cocina limpia. Todo estaba en su lugar, pero nada estaba realmente en orden. Me dirigí a la sala y me senté en el otro extremo del sofá. No había suficiente distancia para parecer extraños, pero sí la justa para mantenernos en ese limbo que habíamos creado. Observé la pantalla sin ver realmente lo que pasaba. Las imágenes se sucedían sin que yo pudiera retener una sola. Sentí que él me miraba de vez en cuando, de reojo. Yo también lo hice. Pero nuestros ojos nunca se encontraron del todo. Pasado un rato, él se levantó y dijo que se iba a acostar. Su voz fue suave, sin tensión. Respondí con un gesto. Lo vi subir las escaleras y desaparecer tras la puerta de su habitación. Me quedé sola con el murmullo del televisor, el zumbido de la nevera, y el corazón latiendo con una cadencia irregular. Subí más tarde. Al pasar frente a su puerta, sentí una presión en el pecho. No por lo que había dentro de esa habitación, sino por lo que no sabíamos decirnos. Entré en la mía y me cambié lentamente. Me miré al espejo antes de apagar la luz. Vi mis ojos y no los reconocí del todo. Eran los míos, pero estaban cargados de algo que no sabía nombrar. Apagué la lámpara y me metí en la cama. El colchón estaba frío. Me acurruqué sobre mí misma, buscando calor donde no lo había. Cerré los ojos. Pero el sueño tardó en llegar. Y cuando por fin llegó fue ligero, frágil, como todo lo demás. La lluvia comenzó poco antes del amanecer. No fue un aguacero repentino, sino una llovizna fina, constante, que parecía querer colarse por las rendijas del silencio. Me despertó el sonido de las gotas golpeando con suavidad los cristales de la ventana, y por un momento no supe dónde estaba. Luego recordé todo de golpe. Las imágenes de los días anteriores volvieron con claridad dolorosa, como una cinta que alguien rebobinara dentro de mi mente. Me quedé en la cama un rato, escuchando la lluvia. Había algo hipnótico en ese sonido, algo que me permitía respirar con más lentitud, como si el mundo entero estuviera en pausa. Cuando bajé a la cocina, él ya estaba allí. La cafetera estaba encendida y la mesa mostraba señales de su desayuno reciente. Al parecer, había evitado coincidir conmigo. Agradecí en silencio esa consideración. No sabía si podría soportar el peso de una conversación en ese momento. Preparé mi café con movimientos metódicos, sin apuro, como si el ritual fuera más importante que la bebida en sí. Tomé la taza y me senté junto a la ventana. Observé cómo el agua se deslizaba por los vidrios, distorsionando el paisaje exterior.
Las casas vecinas, los árboles, incluso el cielo, todo parecía borroso como una versión difusa de la realidad. Pensé en llamar a mi esposo. No hablábamos desde hacía unos días y sabía que su regreso era inminente. Pero no marqué. No tenía palabras para decirle. Ni excusas ni explicaciones, ni siquiera frases amables. Me sentía vacía de todo eso. Solo quedaba un murmullo constante en mi pecho, una mezcla de ansiedad y resignación que no lograba deshacerme. Subí a mi habitación después de terminar el café. Me encerré con la excusa de ordenar el armario, pero en realidad solo necesitaba espacio. Un espacio físico donde mi mente pudiera derrumbarse sin testigos. Saqué ropa, doblé toallas, reorganicé cajones. Cualquier tarea era mejor que quedarme quieta. Porque al estar quieta pensaba. Y al pensar, me enfrentaba con lo inevitable. Después del mediodía, él tocó la puerta. Suave. Una vez. Luego otra. Me quedé inmóvil unos segundos antes de abrir. Lo vi allí con el rostro sereno, pero la mirada tensa. Me dijo que se iba a pasar la tarde fuera, que necesitaba caminar un poco. Solo asentí. No le pregunté a dónde, ni con quién, ni por qué. Me limité a mirarlo en silencio como si mis ojos pudieran detenerlo o al menos retener un poco de su presencia. Cuando se fue volví a cerrar la puerta. Me senté en la cama y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. El resto de la tarde pasó lento. Llovía de forma intermitente. Me quedé en casa, entre libros que no lograba leer y pensamientos que no lograba ordenar. La televisión sonaba de fondo, pero no prestaba atención. Me sentía como si habitara un espacio intermedio, un pasillo entre dos mundos donde ninguno era seguro. Me pregunté cuánto tiempo más podría fingir normalidad. Cuánto tiempo más podría sostener esa tensión invisible que se instalaba entre nosotros cada vez que compartíamos el mismo aire. Anochecía cuando volvió. Estaba empapado. El cabello pegado a la frente, la chaqueta oscura brillando por la humedad. Me miró apenas al entrar, dejó las llaves en el mueble de la entrada y subió a cambiarse. Yo no dije nada. Ni siquiera me moví del sofá. Solo seguí con la vista clavada en la pantalla que no entendía. Pasaron algunos minutos antes de que volviera a bajar, con ropa seca y el cabello revuelto. Se detuvo en el marco de la puerta y me miró como si esperara algo. No sé qué. Una palabra. Un gesto. Una señal. Me incorporé lentamente. Apagué el televisor sin decir palabra y fui hacia la cocina. Empecé a preparar algo de cena. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo con las manos. Él me siguió y se quedó de pie, observándome desde el umbral. El silencio entre nosotros era pesado, casi físico. Cuando se acercó para ayudar, nuestras manos se rozaron. No fue accidental. Ninguno retrocedió. Terminé de cortar las verduras sin mirarlo. Él tomó una sartén, encendió el fuego, y cocinamos juntos como si estuviéramos imitando a una pareja que sabía lo que hacía. Pero no lo sabíamos. No sabíamos nada. Solo seguíamos moviéndonos, como en un baile cuyos pasos nadie había ensayado. Comimos en silencio. Esta vez no hubo esfuerzo por fingir conversación. Solo masticábamos lentamente, cada uno atrapado en sus pensamientos. Cuando terminamos, él lavó los platos y yo limpié la mesa. Al terminar, nuestras miradas se encontraron por unos segundos. Luego, sin una sola palabra, subimos las escaleras. No sé cómo ocurrió. Ni en qué momento decidimos dejar de evitarlo. Fue un impulso compartido, una inercia imposible de detener. No hubo frases largas ni explicaciones. Solo una necesidad silenciosa que nos llevó hasta esa habitación, hasta esa cama, hasta esa noche. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. Lo que pasó allí no fue un acto de pasión descontrolada, ni una decisión premeditada. Fue una consecuencia. Una suma de todo lo que habíamos callado,
de todo lo que se había acumulado en cada silencio, en cada mirada sostenida, en cada gesto contenido. Fue el resultado inevitable de una tensión que ya no podía sostenerse más. Después, cuando todo terminó, no hablamos. Él se quedó en silencio, acostado de lado, mirando hacia la pared. Yo me vestí lentamente con movimientos cuidadosos, y salí de la habitación sin volver la vista atrás. Cerré la puerta tras de mí y bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua. El reloj marcaba casi las 3 de la madrugada. La lluvia había cesado. Afuera el mundo parecía en calma. Dentro de mí no. Me senté en la silla con el vaso entre las manos. Sentía frío. No solo en el cuerpo sino en el centro del pecho. Sabía que lo que habíamos hecho cambiaría todo. Que nada volvería a ser igual. Y aún así, no lloré. Ni por culpa ni por remordimiento. No había lágrimas esa noche. Solo un silencio más hondo. Más definitivo. Permanecí allí mucho tiempo sin saber qué esperaba. Quizá que el mundo girara lo suficiente para que el amanecer llegara y pudiera volver a fingir que todo seguía en orden. Pero no había orden. Solo restos. Y yo sentada entre ellos sin saber cómo empezar a recogerlos. Desperté cuando el cielo comenzaba a aclarar, aunque aún no se veía el sol. Había dormido poco y mal, con sobresaltos y fragmentos de sueños que desaparecían en cuanto intentaba recordarlos. La cocina estaba en silencio, la casa entera parecía suspendida en una pausa indefinida. Al bajar, encontré la sala vacía. Todo estaba tal como lo había dejado horas antes, salvo por un detalle mínimo: la taza que había usado en la noche anterior no estaba. Fue ese pequeño cambio el que me hizo comprender que se había levantado antes que yo y había intentado borrar las huellas. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo la frialdad del suelo en cada paso. No había ruido. Solo ese silencio espeso que no se parece a la tranquilidad, sino a la ausencia. Me preparé café con movimientos lentos. Cada acción parecía una repetición sin alma de lo que antes era costumbre. Colocar el filtro, verter el agua, esperar. Mientras la cafetera goteaba, apoyé ambas manos en la encimera y cerré los ojos. Sentía el pecho apretado, como si aún no hubiera terminado de comprender lo que había hecho. Me senté junto a la ventana con la taza caliente entre las manos. Afuera el día apenas comenzaba a tomar forma. Todo parecía bañado en una luz tenue grisácea, como si el mundo tampoco quisiera despertar. Me pregunté dónde estaría él. ¿En su habitación? ¿En el jardín? ¿Pensando lo mismo que yo o intentando pensar en otra cosa? Me obligué a tomar un sorbo de café. Amargo. Más de lo habitual. Pero no lo cambié. A media mañana subí a ordenar un poco la ropa, buscando mantenerme ocupada. Escuché sus pasos desde el pasillo. No se detuvo frente a mi puerta. Solo pasó de largo. Ese gesto me afectó más de lo que quería admitir. No esperaba una conversación. Ni siquiera una mirada. Pero esa indiferencia contenida me golpeó como una puerta que se cierra sin previo aviso. Me quedé sentada en el borde de la cama, con una camisa doblada en las manos, sin saber si debía continuar o simplemente dejar que el día pasara como pudiera. Durante la comida, apenas intercambiamos palabras. Hablamos del pan, del mercado, del clima. Cada frase era un intento desesperado de reconstruir una rutina que ya no existía. Él evitaba mirarme por más de unos segundos. Yo hacía lo mismo. Todo parecía perfectamente calculado para que nadie recordara lo que había ocurrido, aunque ambos sabíamos que estaba allí, presente e instalado en cada silencio entre frase y frase. Al terminar, recogió su plato y lo lavó sin que se lo pidiera. Ese detalle, que en otro momento habría agradecido, ahora solo me confirmaba que no éramos los mismos. Habíamos cruzado una línea, y aunque intentáramos fingir lo contrario, ya no podíamos volver atrás. Cada gesto que antes era natural ahora parecía medido. Cada palabra elegida con pinzas. Como si estuviéramos jugando un juego que ninguno sabía cómo ganar.
Por la tarde salí a caminar sola. No muy lejos. Solo por el vecindario. Necesitaba aire, distancia, algo que me sacara de la sensación constante de estar encerrada en un espacio que se encogía con cada hora que pasaba. El cielo seguía gris, pero el viento era fresco. Caminé sin rumbo mirando las casas ajenas, los jardines cuidados, las ventanas abiertas. Pensé en cómo se vería mi vida desde fuera. Una mujer madura, tranquila, de movimientos suaves. Nadie imaginaba la tormenta que llevaba dentro. Volví a casa después de una hora. Él no estaba en la sala. Tampoco en la cocina. Subí y escuché música baja proveniente de su habitación. Me detuve frente a su puerta sin tocar, sin decir nada. Me bastó con saber que estaba allí. Que seguía en esta casa. Que por ahora aún compartíamos el mismo techo. Bajé y preparé algo para cenar. Nada complicado. Solo para mantener el cuerpo en funcionamiento. No tenía hambre. No quería comer. Pero las manos ocupadas me ofrecían una tregua momentánea. Durante la cena, fue él quien rompió el silencio. Comentó algo banal sobre el ruido de la calle, una construcción en la esquina, creo. Asentí sin agregar mucho. Respondí con frases cortas automáticas. Nos esforzamos por parecer normales. Como si eso bastara para convencer al otro de que todo estaba bajo control. Pero yo sentía que cada palabra que decía se rompía en pedazos apenas salía de mi boca. Al terminar, me ofrecí a lavar los platos. Él insistió en ayudar, y por primera vez en todo el día, nuestras manos se tocaron al pasar un tenedor. Fue un roce mínimo, casi imperceptible. Pero ambos lo notamos. Fue como una corriente eléctrica breve suficiente para estremecer, pero no para encender. Nos miramos solo un instante. Luego continuamos como si nada. El silencio volvió a instalarse. Después de eso, él subió a su habitación y yo permanecí en la cocina, limpiando cosas que ya estaban limpias. Me sentía vacía, pero inquieta. Como si mi cuerpo necesitara moverse solo para no pensar. Encendí la radio. Una canción suave llenó el espacio. Era de esas melodías que parecen no tener letra, solo acordes que se deslizan lentamente y te envuelven sin pedir permiso. Subí más tarde. La casa estaba silenciosa. La puerta de su habitación cerrada. La mía también. Entré, me cambié y me acosté sin encender la luz. No quería ver mi reflejo en el espejo. No esa noche. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me envolviera. Pero antes de dormir, supe con claridad algo que no había querido admitir, no importaba cuánto evitáramos mirarnos, ni cuánto intentáramos seguir como si nada. Lo que habíamos hecho había dejado una marca. No en la casa. No en la rutina. En nosotros. Y esa marca no se borraría con el paso de los días. Solo crecería, aunque fingiera lo contrario. Y aunque él también lo hiciera. Esa mañana el ruido del portón al abrirse me despertó antes que el despertador. Tardé un segundo en entender qué significaba. Era un sonido familiar, pero distante como una alarma olvidada. Me incorporé de golpe y por primera vez en semanas, sentí un vacío helado recorrerme la columna. No era un día cualquiera. Era hoy. El día que él volvía. Mi esposo. Me quedé sentada en la cama, con los pies en el suelo sin moverme. Podía oír los pasos en el exterior, el motor apagándose, la puerta del coche cerrándose. Todo ocurría en segundos, pero mi mente lo percibía en cámara lenta. No sabía qué hacer primero, si arreglarme el cabello, si bajar corriendo a fingir alegría, si esconderme. Opté por lo más sencillo, me puse un suéter, recogí el cabello en una coleta rápida y bajé sin pensar demasiado. Lo encontré en la entrada arrastrando su maleta. Sonrió al verme como si todo estuviera igual, como si el mundo no se hubiera movido un milímetro en su ausencia. Le devolví la sonrisa. No fue una sonrisa sincera, pero tampoco fue fingida del todo. Fue una sonrisa aprendida, construida con años de práctica.
Nos abrazamos brevemente. Su cuerpo era el mismo, su olor también. Pero algo en mí había cambiado, y al sentirlo tan cerca, tan tangible, supe que ese cambio no se podía disimular. Le pregunté cómo había estado el viaje. Respondió con detalles del tráfico, de un hotel que no le gustó, de la cena que le sirvieron el último día. Yo escuchaba con atención mecánica, con la cabeza moviéndose en gesto de comprensión, pero sin retener nada. Mientras hablaba, mis ojos se desviaban sin querer al pasillo, esperando ver aparecer a mi hijastro en cualquier momento. Pero no bajó. Tal vez sabía que debía mantenerse apartado. Tal vez sentía lo mismo que yo, que la casa era ahora un campo minado donde cualquier palabra, cualquier gesto, podía activar algo que no sabríamos cómo contener. Mi esposo dejó la maleta en el cuarto y bajó para desayunar. Yo ya tenía la cafetera encendida. Le serví café, tostadas, fruta. Todo como siempre. Todo como antes. Pero nada era igual. Nos sentamos a la mesa frente a frente. Él hablaba, yo respondía. Pero mi cuerpo estaba tenso, atento a cada sonido en la escalera, temiendo el momento inevitable en que él y mi hijastro se vieran cara a cara. Y ocurrió. Él bajó. Saludó con naturalidad, casi con alegría. Mi esposo se levantó y lo abrazó con fuerza. Se notaba que se tenían cariño. Esa escena, que debía ser reconfortante, me hirió de forma inesperada. Observé cómo se hablaban, cómo reían, cómo retomaban una rutina que yo ya no podía compartir sin sentirme extraña. Yo era ahora la intrusa, la que sabía algo que no debía, la que había cruzado un umbral invisible del que no se podía volver. Durante el resto del día, intenté mantenerme ocupada. Limpié el baño, cambié las sábanas, ordené la despensa. Todo para no pensar. Pero pensar era inevitable. Cada rincón de la casa me recordaba algo. Un gesto. Una frase. Un silencio. Me movía con precisión, pero mi mente estaba en otro lado. En otro momento. En otro espacio. Mi esposo notó mi distracción. Me preguntó si estaba cansada, si me sentía bien. Le dije que sí. Que era solo el clima, el cambio de rutina. Me miró con ternura, incluso me acarició el brazo con suavidad. Ese gesto que antes habría sido reconfortante ahora me hizo estremecer. No por rechazo, sino porque me recordó lo lejos que nos habíamos ido el uno del otro sin darnos cuenta. Y lo fácil que era disimularlo. Durante la cena, todo parecía en orden. Los tres en la mesa. Conversaciones cruzadas. Comentarios sobre noticias, sobre vecinos, sobre el perro del jardín de al lado. Pero yo estaba ausente. Escuchaba sin escuchar. Respondía sin pensar. Me esforzaba por parecer tranquila, por no mirar demasiado a ninguno de los dos, por no delatarme con un gesto mínimo. Cuando mi esposo se levantó a buscar más agua, mi mirada se cruzó con la de mi hijastro. Fue solo un segundo. Pero fue suficiente. En sus ojos había una pregunta. O tal vez solo una constatación. Lo que habíamos vivido no se podía borrar. Estaba allí latente aunque nadie lo nombrara. Aparté la vista enseguida. No podía sostenerla. No sin romperme. Esa noche al subir a nuestra habitación, mi esposo me tomó de la mano. Me habló de un proyecto que tenía entre manos, de un posible viaje en los próximos meses. Yo asentía, fingía entusiasmo, pero dentro de mí, todo era silencio. Nos acostamos. Él me abrazó por detrás, como solía hacer antes de dormirse. Y ahí, en esa cercanía antigua, comprendí algo doloroso, él aún me quería. A su manera. Con su ritmo. Con sus ausencias. Pero me quería. Y eso lo hacía todo peor. Porque yo no podía devolverle esa entrega. No con la misma verdad. No después de lo que había pasado. Me quedé despierta mucho tiempo sintiendo su respiración en mi espalda. Pensando en las decisiones que tomamos sin darnos cuenta. En los caminos que parecen pequeños desvíos, pero que en realidad son abismos.
Afuera, la noche era densa. El silencio era casi total. Solo el sonido lejano de un coche, el crujido de la madera bajo los cambios de temperatura. Me sentí sola. Más que nunca. Acompañada por dos hombres, pero sola. Porque había construido una pared dentro de mí que ya no podía atravesar nadie. Ni siquiera yo misma. Cerré los ojos. No para dormir. Sino para esconderme. Para no ver lo que había hecho. Para no enfrentar el reflejo de una mujer que ya no era la que mi esposo creía abrazar. Y supe con una claridad que dolía, que ese abrazo era el principio del fin. Porque en mi interior, algo se había roto. Y lo que está roto, por más que se oculte, termina por salir a la luz. Siempre. Me desperté antes que todos. El cielo aún estaba oscuro, pero el reloj ya marcaba que la madrugada había quedado atrás. Me levanté en silencio con movimientos precisos, como si cada paso tuviera que ser invisible. Bajé a la cocina descalza, sentí el frío de las baldosas en los pies y, por alguna razón, me detuve un momento frente a la ventana. Afuera el jardín estaba quieto, envuelto en una neblina suave. No se movía nada. Ni una hoja. Ni un sonido. Todo parecía suspendido. Encendí la cafetera. El aroma empezó a llenar la cocina y con él, regresaron los pensamientos que durante la noche apenas había logrado mantener a raya. Me senté en la mesa con las manos rodeando la taza caliente, como si necesitara ese calor para sostenerme. Había algo dentro de mí que ya no resistía. Como si cada hora, cada silencio, cada mirada contenida hubieran acumulado un peso que me doblaba los hombros sin que nadie lo notara. La casa fue despertando lentamente. Primero escuché pasos en el pasillo de arriba. Luego el sonido del agua corriendo en el baño. Después las voces. Su voz. La de mi esposo preguntando algo con tono alegre. La respuesta de él, medida, educada. Yo seguía en la cocina, fingiendo que no escuchaba, pero cada palabra me golpeaba con fuerza. Estaban juntos. Hablando. Compartiendo. Y yo ahí, en medio de los dos, pero sin pertenecer ya a ninguno. Cuando entraron a la cocina, me levanté con naturalidad y comencé a servir el desayuno. Mi esposo bromeó sobre algo que había olvidado en su viaje. Mi hijastro sonrió con esa calma que había perfeccionado los últimos días. Yo respondí a lo justo. No más. No menos. Los observaba intentando adivinar si ellos también sentían la fractura que yo no podía ignorar. Pero todo parecía en su sitio. Demasiado en su sitio. Después del desayuno, mi esposo salió a hacer unas compras. Dijo que no tardaría. Que traería algo especial para la cena. Me besó en la mejilla antes de salir. Un gesto simple, cotidiano. Pero me recorrió un escalofrío. Porque su ternura era real. Y la mía ya no estaba allí. Cuando la puerta se cerró, quedamos solos en la casa. Él se levantó primero, llevó su taza al fregadero. Yo seguía sentada. Sabía que debía moverme, que tenía cosas por hacer, pero no podía. Sentía los latidos en el cuello, en las muñecas, en las sienes. Un temblor apenas perceptible en los dedos. Él volvió a entrar a la cocina sin hacer ruido. Se quedó de pie frente a mí. No dijo nada. Solo me miró. Una mirada larga, serena, pero firme. Y ahí supe que lo que habíamos hecho no se quedaría guardado. Que el silencio ya no alcanzaba para cubrirlo. Nos miramos unos segundos más, sin palabras, sin excusas, sin culpa visible. Luego, sin decir nada, dio media vuelta y salió de la cocina. Yo me quedé ahí. Sin respirar. Sin moverme. Hasta que el sonido de un coche acercándose me trajo de regreso al presente. Era mi esposo. Volvía antes de lo previsto. Me levanté de golpe. Revisé la cocina. Todo en orden. Pero algo en mi interior gritaba que no. Que nada estaba en orden. Escuché la puerta abrirse, las bolsas crujir.
Su voz alegre llamando para que lo ayudáramos. Me acerqué. Le sonreí. Lo abracé. Le tomé una de las bolsas. Él entró con entusiasmo contando lo que había comprado. Yo asentía, fingiendo escuchar. Por dentro el pecho me ardía. Como si supiera lo que venía. Como si una parte de mí ya no pudiera seguir escondiéndose. Mientras mi esposo sacaba las cosas de las bolsas, mi hijastro bajó las escaleras. Se acercó con calma, preguntó si podía ayudar. Todo normal. Todo correcto. Pero cuando entró en la cocina, mis ojos lo siguieron por inercia. Y él, sin querer, o tal vez no tan sin querer, posó una mano sobre la mía al tomar una bandeja. Fue un segundo. Un gesto mínimo. Pero bastó. Mi esposo se giró justo en ese momento. Se detuvo. Nos miró. Primero nuestras manos. Luego nuestros rostros. Y en ese silencio de 3 segundos que pareció una eternidad, supe que lo había entendido todo. No dijo nada. No gritó. No rompió nada. Solo se quedó ahí, mirándome. Y yo lo miré también. Sin palabras. Porque no había defensa posible. No había argumento. Ni negación. Mi hijastro fue el primero en moverse. Se retiró un paso hacia atrás, bajó la vista y dejó la bandeja sobre la encimera. Luego salió de la cocina. Sin excusas. Sin disculpas. Sin intentar explicar lo inexplicable. Mi esposo no se movió. Tampoco habló. Solo siguió mirándome, como si buscara algo en mi rostro que lo ayudara a entender. Pero no encontró nada. Porque yo tampoco entendía. Me acerqué lentamente. Quise decirle algo. Pero no salió ninguna palabra. Solo un nudo seco en la garganta, solo un suspiro que no alivió nada. Se apartó. Caminó hasta la sala, tomó sus llaves, su abrigo y sin mirar atrás, salió por la puerta. Me quedé sola, con el aire espeso, la bandeja aún sobre la mesa y el eco de todo lo que no habíamos dicho rebotando en las paredes. Minutos después subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas. Y respiré. Lento. Largo. Como si acabara de salir de un lugar profundo. Como si por fin entendiera que la verdad, aunque se esconda, siempre encuentra cómo salir. Y cuando lo hace arrastra todo consigo. Todo. Incluso lo que creíamos intacto.